Bienvenidos a Starbound, donde cada starter cuenta una historia. ¿Alguna vez te preguntaste si una criatura espacial aterradora podría ser malinterpretada? Entremos en la historia. Las estériles luces blancas del laboratorio de observación de The Horizon parpadearon con dureza contra las escamas negras de medianoche de los críptidos. Sus garras rasparon el tanque de contención. El tanque estaba destinado a especímenes de una fracción de su tamaño. La joven bestia se agitó y chilló. Sus marcas bioluminiscentes pulsaron en un ritmo enojado. La comandante Isara agarró la barandilla de observación con sus nudillos blancos. El doctor Kaido respetuosamente. Esta criatura arrasó con 3 colonias en el último ciclo. ¿Estás seguro de que la contención no es segura? Kaido admitió que sus ojos estaban fijos en la lectura que se desplazaba por su datapad, pero probablemente este sea joven. Confundido podría ser la clave para entender por qué atacan en primer lugar. Un estruendo recorrió la nave, no los motores, sino los críptidos. Un rugido reverberó por el casco. Sara maldijo en voz baja. Se habían topado con él entre los restos de un asteroide minero devastado. Sus parientes desaparecieron en el vacío hace mucho tiempo. Un superviviente o tal vez un culpable. De cualquier manera, era demasiado valioso para simplemente destruirlo ahora que fue capturado. Kaido hizo un gesto hacia un investigador junior encorvado sobre una consola, y luego Lee. ¿En qué está fijado? Es difícil de decir, señor. Lee se mordió el labio nervioso. Las lecturas de los sensores son erráticas. Un minuto rastrea las firmas de calor. Las siguientes fluctuaciones en el campo de gravedad. La frustración le picó a Kaido. Reflejó perfectamente su propia confusión. Dame lo básico. Kaido espetó. Un niño hace berrinches cuando quiere algo. Averigua qué quiere este niño demasiado grande. Nos estiramos en un silencio frustrado. Lo intentaron todo. Variaciones de luz y sonido. Fuentes de alimentos potenciales que van desde bloques de proteínas sintéticas hasta presas vivas. Contenidas de forma segura. Por supuesto, los encriptados los ignoraron a todos. Su rugido sacudió el horizonte hasta su núcleo, hasta que un zumbido bajo palpitó a través de los altavoces. Enen Lee había elegido reproducir ruido blanco para acallar a los encriptados chillando en un último intento desesperado por controlarlos, pero la criatura se congeló a mitad de camino. Rugió con la cabeza ladeada, sus ojos segmentados se entrecerraron cuando una ola de calma confusa la inundó, cortó las imágenes, Kaido ladró inclinándose hacia adelante, solo el audio aisló esa frecuencia. Leaf tanteó los controles, sus manos temblaron, el zumbido se cortó, fue reemplazado por un chirrido frenético de los encriptados. Luego el zumbido regresó un poco más alto tentativamente, y la bestia respondió casi con un ronroneo, retumbando por los altavoces. Isara enderezó su máscara estoica, agrietándose. Se están comunicando. Tal vez no con palabras, murmuró Kaido. Pero hay un patrón, ecolocalización, pero social. Maldita sea Lee. Encontró una manera de responderle. Lo que siguió fue menos un experimento y más una sinfonía frenética. Lee hizo un bucle y superpuso frecuencias sónicas. Construyó un vocabulario rudimentario basado en las respuestas encriptadas. Kaido una vez insistió en un protocolo meticuloso, a un ritmo como un animal envejecido que vomita. Hipótesis anécdotas de la infancia sobre calmar su yo quisquilloso, ideas de décadas de estudiar el comportamiento animal de las que el resto de la galaxia se habría reído rascar, murmuró, cada inexistencia de perro se da vuelta sobre su espalda. Por uno tal vez agarró el micrófono ignorando las miradas de sorpresa e imitó gruñidos bajos y retumbantes. El encriptado momentáneamente, confundido, se animó, y luego se dio la vuelta boca arriba con un chirrido que hizo temblar el tanque de observación. Miró. Implorante al techo, quiere ser acariciado Isara. Respiró a partes iguales. Diversión y horror, extendiéndose por su rostro. No exactamente dijo, Kaido emoción, y bordeando su agotamiento, pero equipara ese sonido con afecto, confía en que este no es un depredador. Comandante sin mente. Hay inteligencia social aquí, la simple. Melodía se volvió compleja. Lee aisló las llamadas encriptadas, separando el pánico de los retumbos. Contentos estaban, aprendiendo su lenguaje, y él estaba aprendiendo el de ellos. Una canción 2. Voces haciendo eco en el corazón frío de un buque de investigación,
La canción había estado sonando durante 3 días cuando llegó la primera delegación, no en bienvenida, sino en indignación. Las elegantes naves de la combinación villana colgaban como avispones furiosos fuera del horizonte zumbando con demandas y amenazas apenas disimuladas. Nos pones en peligro a todos. La voz del embajador Verelano crepitó sobre la coma delgada rey, cosa que calificado en los oídos de Kaido jugar con un cachorro. Encriptado es la locura de los niños no científicos. Estoy de acuerdo. Los riesgos son sustanciales, replicó Kaido, forzando la uniformidad en su tono, que es precisamente por qué necesitamos entenderlos. Esta criatura está actuando por instinto, no por malicia. El único instinto de un encriptado es destruir, furia distorsionada. La voz del embajador. Están viniendo. Ella es la perdición del viejo. ¿Deseas traer eso sobre todos nosotros? La acusación. Stung miró a Azara, que lo miró con una resolución sombría. El encriptado, felizmente inconsciente del pánico galáctico, concentrado en él, tarareó una nota baja e inquisitiva. A una bola de luz flotante en su tanque, un juguete nada más que el verlo, probablemente haría que el vilón se hundiera aún más en la histeria. Dame 2 semanas. El embajador Kaido declaró que hay potencial de comunicación, una oportunidad de que podamos averiguar por qué. Atacan cómo disuadirlos 2 semanas, es la voz alienígena. Entonces tu mascota será erradicada y la misión de tu tonto terminará la línea de comunicación. Se cortó, Kaidos, se desplomó en su silla. El peso de la galaxia, no solo la criatura a bordo asentándose pesadamente sobre él. Nos estamos quedando sin tiempo, le dijo a Azara. Necesitamos un avance y rápido, pero la cripta solo tenía sed, bateando perezosamente en su nuevo juguete ajeno a su lugar cariado en el centro de una tormenta lista para romperse. El tiempo no era lo único que les faltaba cuando las noticias del incidente del Horizon se extendieron. El goteo de mensajes indignados se convirtió en un torrente. Incluso algunos miembros de la tripulación se movieron inquietos. El zumbido una vez familiar de su nave de investigación superpuesto, con la distante melodía fantasmal, de la canción encriptada, el sueño se convirtió en un lujo que nadie podía permitirse. El equipo de Kaido diseccionó cada nota, cotejó los comportamientos observados con su limitado conocimiento de la biología encriptada. Fue Enen Lee, el hombre a menudo ignorado, quien notó el patrón dentro del patrón. Señor, ellos no tienen palabras, no como nosotros, tartamudeó una mañana, parpadeando con los ojos enrojecidos, pero cuando están juntos, las canciones se vuelven más complejas, es como un paquete de comunicación. Kaido miró los gráficos desordenados en el datapad de Lee durante un largo momento antes de comprender el instinto de juego que aprendieron a través de juegos bruscos. Kaido sintió una especie de euforia maníaca. Levantando esta cosa, hizo un gesto hacia el tanque donde el encriptado rodó felizmente sobre su espalda. «Está solo. ¿Está sugiriendo que lo dejemos salir?», chilló Lee, quien inundó su rostro. «No fuera», Kaido corrigió ya, formulando un plan tan atrevido que bordeó los límites de la locura, pero menos, conteniéndolo. «Dale espacio para interactuar en sus propios términos para jugar, maldita sea. El puente del Horizon no fue diseñado para contener a un encriptado, incluso uno joven. Los mamparos, reforzados, fueron empujados a un lado. Las consolas se reubicaron apresuradamente. El miedo se desplomó en el aire mientras los técnicos atornillaban los conjuntos sensoriales y el jurado enfurecía la red de proyectores sónicos para imitar la comunicación encriptada. Cuando el tanque de contención finalmente se drenó, la bestia parpadeó sus ojos segmentados, confundidos por la repentina extensión del espacio. Vio tentativamente una pregunta que hizo eco en las paredes de metal. El equipo se congeló. Todos los ojos estaban en KO, esperando como señal. Respiró profundamente el peso de la galaxia, el destino de su tornillo descansando sobre su decisión. Entonces, haciendo eco de las primeras notas tentativas de la canción encriptada, los altavoces cobraron vida. Era la melodía que aprendieron laboriosamente
pero con un giro, una corriente subterránea de desafío lúdico. El encriptado se animó, ladeó la cabeza inquisitivamente, y luego dejó escapar un trino de respuesta más fuerte, lleno de entusiasmo juvenil. Kaido hizo un gesto hacia las puertas del puente. Déjelo salir. En el momento en que la puerta se abrió. El encriptado cargó, pero no contra ellos. Saltó más allá de los miembros de la tripulación congelados. Sus garras se deslizaron por el suelo y se estrelló corporalmente contra uno de los conjuntos de sensores. El delicado equipo cayó al suelo destrozado. El criptado no estaba atacando. Estaba rodando juguetonamente, piando y golpeando los restos con sus enormes patas. Lo que el árabe comenzó a desconcertar, Lee estalló en risas. La tensión finalmente se rompió. Cree que está luchando con otro PB. Quiere un compañero de juegos. Esa comprensión cambió fundamentalmente su enfoque. El puente se transformó en un equipo de juegos incómodo. Fue sacrificado. Podría reemplazarse para proporcionar superficies para escalar, triturar e interactuar con el criptado. Al principio, cauteloso, sucumbió lentamente a la alegría del movimiento desenfrenado y la banda sonora constante de chirridos y zumbidos que resonaban en él, y mientras jugaba, aprendió que los proyectores sónicos ya no eran solo para imitar su lenguaje. Lee tomó canciones infantiles y rimas infantiles de una docena de mundos y las superpuso en la mezcla. La cripta había inclinado su cabeza, estudió los sonidos y luego comenzó a imitarlos con su voz torpe y retumbante. La palabra de su progreso, por absurdo que sonara, finalmente se filtró. La galaxia no los aclamó de repente como héroes. Todavía había miedo. Todavía exigía la destrucción de las criaturas. Pero algo de ese miedo estaba teñido de curiosidad a regañadientes y eso fue suficiente. Los villanos fieles a su palabra regresaron. Al final de las 2 semanas, Kaido se preparó esperando ultimátums y naves de guerra cuando un parpadeo en la pantalla de comunicaciones lo sorprendió. El rostro contraído del embajador había sido reemplazado por el de un anciano Saren, un erudito de ojos amables. Diplomático famoso por su paciencia y mentalidad abierta. La voz del doctor Kaido el anciano era lenta y deliberada. Su experimento raya en lo imprudente, pero descartarlo por completo es imprudente. Kaido se atrevió a un destello de esperanza. Entonces nos concederá una extensión. No, dijo Cien con firmeza. Pero tampoco intervendremos. Aún así, la infestación encriptada es una plaga para todos nosotros. Si sus métodos ofrecen alguna posibilidad de comprensión, incluso disuasión, sería una tontería ignorarlos. El anciano hizo una pausa y luego, en una sorprendente muestra de confianza interna en las especies, continuó. Hemos localizado un nido encriptado, una especie de guardería, parece haber sido abandonado recientemente. Proponemos una misión conjunta. Su barco observará el nuestro para proporcionar escolta y apoyo táctico si necesitaba mirar a Tisara, y vio el conflicto reflejado en sus ojos. Se dispuso a estudiar a estas criaturas en su hábitat natural, el riesgo de ser destrozados antes de aprender algo. Se volvió hacia el anciano. Aceptamos que el viaje al nido era extraño. El silencioso. El horizonte con su patio de juegos improvisado zumbaba con una energía inquieta para los encriptados. Su mascota, su sujeto de prueba y ahora tal vez una herramienta para una tregua que apenas se atrevían a esperar, porque la guardería encriptada era una obscenidad. Los asteroides laterales estaban marcados con gigantescas marcas de garras y cubrían una nebulosa desolada. Los restos carbonizados de un planeta devastado hablaban de la furia potencial que estas criaturas podían desatar, pero en medio de la desolación, los pulsos bioluminiscentes palpitaban desde las depresiones parecidas a cráteres, los huevos, docenas de ellos, los Sylar y los acorazados se desplegaban defensivamente con armas cargadas dirigidas al nido mientras una tripulación mixta de científicos y soldados descendía en una lanzadera del horizonte. Kaido entre ellos, Dorkaido, un guerrero cian fuertemente armado. Siseo en sus cals. Recuerda que estos no son tus juguetes. A la primera señal de angustia de las crías, abriremos fuego. El encriptado en el transbordador. Gimió inquieto, sintiendo a sus parientes desde lejos.
Kaido puso una mano tranquilizadora en su flanco, escamoso, sorprendido por el calor que irradiaba a través de la gruesa piel cuando aterrizaron. El silencio fue su primer enemigo. No rugidos, ni chillidos, ni señal de vida, aparte del débil resplandor de los huevos. Kaido se arrodilló junto a uno, su cáscara correosa y modelada, y sintió un eco sordo de la bestia, a bordo del Horizon. «No hay amenaza, aquí», dijo con fuerza. «Las crías están inactivas al parecer». Los adultos se cayó la implicación clara. Los cryptids que pusieron estos huevos probablemente eran los que arrasaban la galaxia y no se los veía por ningún lado una trampa. Y Sara susurró, pero su agarre en su rifle de pulso era vacilante. No agresivo, no tenía respuestas. Solo eran implacables, canción chirriante del encriptado, su cuerpo prácticamente vibraba. Con la urgencia de explorar, Kaido se arriesgó. Lee hizo una señal. La nave imitó el llamado de una cría. El sonido que llenó la nebulosa fue un kin triste, un grito de atención. Resonó en los asteroides devastados con una resonancia escalofriante. El minuto se alargó hasta un silencio insoportable. Entonces la nebulosa misma pareció salir de la oscuridad. Se materializaron formas masivas, críptidos elegantes y monstruosos. No eran una formación de ataque, sino que rodeaban el nido. Con ballenas tristes no atacaron. En cambio, los críptidos bajaron sus enormes cabezas hacia los huevos. Un zumbido retumbante resonó en sus gargantas. Los huevos latentes pulsaron débilmente en respuesta. Música. Kaido respiró. Llamada de cría. Se sintieron atraídos por la música antes de volverse hacia el hormiga. Lee tenía urgencia. Crepitaba en su voz. ¿Puedes improvisar algo? Un poco como los que usamos, pero un Lee triste y empático. Los dedos temblorosos comenzaron a tejer un lamento. A través de los calls, un lento tono menor, durge, infundido con los propios críptidos. Tonos emitidos a través de la nebulosa, uno por uno. Los críptidos tomaron la llamada, un coro escalofriante, resonando en medio del cementerio de sus hijos no nacidos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Isara. La tensión latía a través de ella. Los soldados siguen. Permanecieron sombríamente listos, pero sus armas estaban bajadas, su hostilidad atemperada por la tristeza que impregnaba el nido muerto. «No lo sé». Kaido admitió entonces un destello de movimiento, atrajo sus ojos uno de los huevos más grande que los otros, pulsó más brillante. Grietas palmeadas a través de su superficie, señaló. «Mira, el huevo». Eclosionó. No con un chillido como habían temido, sino con un gemido. El críptido recién nacido. Estaba débil su bioluminiscencia, aún débil, se estiró ciegamente hacia los adultos, buscando el consuelo que solo ellos podían proporcionar el criptado líder. Una hembra con cicatrices, con una cicatriz irregular en un ojo. Bajó la cabeza y recogió suavemente a la cría sobre su espalda. Se acomodó allí contento mientras los críptidos reanudaban su triste vigilia. Kaido se puso de pie lentamente y se giró para mirar el comandante. «Sien, es dolor», dijo voz espeso. «No son monstruos sin mente. Protegen a sus crías. Algo acabó con este». Nido hizo un gesto hacia la cicatriz y los asteroides, y ahora están atacando los Suren. Permanecieron en silencio. Luego asintieron sin palabras. Hizo una señal a sus naves. Su retirada fue ordenada dejando a los humanos en los críptidos en medio de su dolor compartido. Las noticias de la guardería extendieron una onda interrumpiendo la narrativa de la galaxia. Los críptidos no eran una plaga imparable nacida del vacío, eran una especie en duelo, capaz de cuidar, capaz de ser herido. El horizonte se convirtió en un lugar de peregrinación improbable. Las delegaciones llegaron tentativamente primero cansadas, luego sobrecogidas por la vista del Dr. K.O., una figura pequeña y modesta, de pie junto a un Kree, cuyas garras por sí solas podían hacer correr sus naves a la mitad. La criatura permaneció no como un prisionero, pero como testimonio de la tenue comprensión que lentamente florecía entre las estrellas. No era paz, todavía no él,
Miedo todavía acechaba en las sombras, susurrando que estaban mimando a la bestia, que un día los consumiría a todos, pero había un diálogo, ahora encabezado por el suave trino de la canción encriptada tejida a través de melodías humanas, una vacilante y esperanzada sinfonía contra el silencio del vacío. Los ataques encriptados comenzaron a disminuir no por lástima. Kaido lo sabía, sino por una comprensión cansada del amanecer. Si atacaban, si destruían más nidos, se callarían, y la furia de su especie sería implacable. Era una brutal orden de disuasión. Pero funcionó un sistema estelar. A la vez el Horizon y su tripulación visitaron puntos calientes encriptados. El joven encriptado apodado cariñosamente Sparky, por Lee, lideró el camino. Su naturaleza juguetona desarmó encuentros tensos demostrando que eran capaces de comportamiento. Beyond Rage Kaido, siempre el seno. Los lingüistas refinaron su comunicación sónica. El avance llegó con una torpe interpretación de una canción infantil para contar, que resonaba en el paisaje marcado por las cicatrices de un planeta que alguna vez fue un asalto. No era la canción en sí, sino los patrones que la constituían. Contar y asignar valor era un nivel superior de conocimiento. La galaxia no había reconocido a los críptidos. El trueque comenzó poco después de que las materias primas se reponían fácilmente a cambio de los críptidos. Sus rutas migratorias se alejaran de los sistemas poblados. Los acuerdos frágiles basados en la música y las ecuaciones matemáticas forman la base de una tenue tregua. Los años se convirtieron en una década cautelosa. Los críptidos siguieron siendo enigmáticos. Su estructura social sigue siendo un rompecabezas. El equipo de Kaido trabajó incansablemente en ello, pero ese mismo misterio obligó a la galaxia a reconsiderar sus tácticas. Ya no se trataba de la fuerza bruta, sino de una observación cuidadosa y un respeto a regañadientes por una especie que desafiaba obstinadamente la categorización simple. El Horizonte, que alguna vez fue una simple nave de investigación, se transformó en un embajador interno de la especie. La nave Kaido, una vez descartada como un tonto con ojos de estrella, se convirtió en el domador de bestias en los medios galácticos, un título que llevaba con una mezcla de diversión y resignación cansada. Su tripulación ya no eran simplemente investigadores, eran diplomáticos, lingüistas y, sobre todo, constructores de puentes del tipo más inusual. Y Sara, con su estoicismo atemperado por la visión de un niño humano que extendía tentativamente una mano, un hocico escamado de Sparky, permaneció como una roca. Ambos envejecieron. Líneas grabadas en sus caras no por miedo, sino por intentos incansables de traducción y noches de insomnio negociando con una especie que no hablaba su idioma, pero hubo progreso. Los encriptados revelaron lentamente su naturaleza nómada. Su migración no fue provocada por la pérdida de sangre, sino por la disminución de los recursos a través de un trabajo minucioso. Se trazaron rutas seguras. Las rutas comerciales se desviaron. Los conflictos no se erradicaron, pero se redujeron. Tyne y quizás lo más importante, Sparky, no solo crecieron en tamaño, aunque ahora empequeñecían al Horizon, sino en su papel. Todavía juguetones, pero con una inteligencia que brillaba en sus ojos, se convirtió en un mediador de su propia especie, cuando los críptidos inevitablemente invadieron el espacio reclamado. Era la canción familiar de Sparky, la que calmaba los ánimos encendidos, su propia masa, formando un escudo ante sus parientes más pequeños y salvajes. Un día en el puente de un horizonte, mucho más grandioso que su humilde predecesor Kaido, tomó un sorbo de amargo café terano y miró a Sparky, ahora un formidable adulto conferenciando con una delegación de Islands. Las voces estridentes de los alienígenas fueron cuidadosamente imitadas y luego suavizadas por el estruendo de Sparky. «Están aprendiendo», y Sara murmuró a su lado un raro toque de asombro en su voz. Cada encuentro les enseña y ellos enseñan su propia sonrisa. Kaido era una sonrisa cansada pero esperanzadora. Tal vez algún día ya. No nos necesitarán como Goet, dijo suavemente. Tal vez en la extensión ilimitada más allá de su alcance,
Una nueva generación de críptidos estaba eclosionando, una generación que crecería, escuchando no solo su propia melodías, pero el eco de otra especie, como canciones. Una generación que tal vez podría aprender que los humanos no eran simplemente presas, sino aliados potenciales en el vasto e implacable universo. Música, música.